toda nuestra comunidad de Facebook que siga la página del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y a todo el público en general, alumnos, asociaciones de estudiantes y otros interesados en la formación jurídica profesional del derecho. El día de hoy tenemos programado, como todos nuestros viernes, el evento del webinar Viernes Jurídico. El día de hoy con la temática en Derecho Penal y Procesal Penal, que lleva por título Aspectos generales del delito de colusión en el Perú. El día de hoy nos acompaña gratamente el doctor Enrique Alberto Pimentel Palomino, quien cuenta con una vasta experiencia académica y profesional, lo cual lo hace acreedor a poder colaborar y cooperar con este gremio institucional. El doctor Enrique es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialidad en prevención y control de la corrupción, obteniendo la mención de sobresaliente. Él fue predocente en el curso de Introducción a las Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de su alma mater y adjunto en los cursos de delitos contra la administración pública y teoría del delito, bajo la dirección del profesor Iván Montoya Vivanco, así como en delitos contra la vida, el cuerpo, la salud, el honor, el patrimonio y la libertad, a cargo del profesor Víctor Prada Saldarriaga. Es maestrando en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Carlos III de Madrid y desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la investigación jurídica y la defensa penal privada. Asimismo, cuenta con experiencia en el sector público, habiendo trabajado en el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Y como ya había referido, él cuenta con este aporte académico, lo cual lo hace acreedor a haber podido ser invitado a estos eventos académicos que están bajo la dirección del doctor Daniel Jurado Palma. Estamos muy agradecidos, doctor Enrique, por su aceptación para este desarrollo y le doy el uso de la palabra para que pueda dar un breve saludo y dar paso a su ponencia, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas, bueno, muchísimas gracias. Primero, que nada, agradezco al doctor Daniel Jurado por la invitación. Es a quien le debo la mención el día de hoy, por haberme dado la oportunidad de estar junto a ustedes el día de hoy en la palestra jurídica de los viernes, que muy bien hacen ustedes difundiendo contenido académico, difundiendo contenido jurídico por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Creo que es una gran gestión la que están haciendo, pero sobre todo un gran aporte, más allá de la gestión. Es muy importante siempre tocar estos puntos que son muy debatidos, son muy, en muchos sentidos, incluso discutidos, generalizados, a veces poco estudiados y muchas veces utilizados para beneficio propio. Por eso, yo agradezco a quienes están viéndome el día de hoy. Puede parecer, pero no lo es. Un tema muy pesado, pero no lo es. Créanme que me he esforzado para que sea un tema súper entendible, pero sobre todo, más allá de que sea entendible, importante. Esto no solamente sirve a efectos académicos, sino también es la primera parte de la clase que vamos a tener hoy día y el próximo viernes, y va a ayudar bastante. Entonces, sin más, voy a presentar la pantalla. Si ya para poder iniciar, por favor me comentan si es que se ve la pantalla o no, ¿sí? Sí, visualizamos, doctor. Perfecto, entonces se ve la diapositiva, ¿no? Bueno, antes de iniciar, solo una pequeña una pequeña corrección semántica. Algún día voy a ser doctor. Creo que el tema semántico es muy importante para mi carrera porque sí le tengo bastante respeto a quienes han hecho el doctorado, así que solo soy abogado y maestrando por el momento. Pronto sí seré magíster. Pero agradezco bastante igual ese coloquio jurídico, pero algún día seré doctor. Todavía no. Entonces, solo abogado Enrique. Y bueno, yo sé que muchos están en Facebook. Si es que quieren hacer alguna consulta, yo creo que
los miembros que nos están ayudando del Ilustre Colegio de Abogados de Cusco al final me van a dar algunas preguntas, así que ustedes siéntanse en toda la libertad de poder preguntar lo que necesiten, de poder preguntar lo que sea necesario con respecto al tema. Y si es necesario salirse un poquitín del tema, también voy a tratar de ser lo más flexible posible para poder contestar a las preguntas que se hagan. Yo quería que esto sea un diálogo, pero como esto va a ser un monólogo, vamos a estar atentos a las preguntas al final de la sesión del día de hoy, que más o menos tengo una hora, puede ser, o un poquito más. ¿Me pueden precisar el tiempo, por favor? 1 hora y 20 minutos más o menos, doctor. Perfecto, yo lo acomodo a ese ritmo. De todos modos, yo agradecería que que me comenten 10 minutos antes cuánto tiempo falta para que tampoco me pase mucho, ¿sí? Bien, como esta clase va a tener dos partes, esta es la primera de ellas y la segunda seguramente va a ser la próxima semana, el día viernes, y ahí sí vamos a tocar los temas picantes y candentes del delito de colusión. Como les dije, me estoy esforzando para que haya una novedad nueva. Hay cosas que no están en los escritos que en el análisis del delito de colusión me he dado cuenta a lo largo de las interpretaciones y formas de aplicación. Y el día de hoy también hay algunas novedades en la actualización de la corrupción en el año 2025 para nuestro país. Y sobre todo que ahora estamos en los ojos del mundo. Yo me encuentro ahora en España, en Madrid, y Perú está teniendo una gran repercusión, está teniendo un gran alcance y un gran avance porque la dogmática peruana y los abogados y los juristas están avanzando mucho. Es algo que hay que felicitar a los profesores actuales y a los profesores antiguos que nos han dejado muy buena base. Para ello, la clase de hoy va a tener por lo menos tres aspectos. En general, tres aspectos. Hoy día espero ver el primero y el segundo con ustedes. La parte general de los delitos contra la administración pública y además si los extraneus, o sea, los extraños, los distintos, los de afuera, el extranei, los particulares, no los funcionarios como tal, pueden cometer delitos. Y por último, el delito de colusión y sus problemas. Yo quiero reservar este último punto para la siguiente clase porque es necesario verificar la parte general de los delitos contra la administración pública. Y claro, cuando uno estudia teoría del delito, siempre estudia la parte general, que es la teoría del delito, y después estudiará seguramente la parte especial, que es el delito en principio. Pero no podemos para nada estudiar una parte especial si no sabemos la parte general. Ese es el problema de muchos abogados, muchos jueces, en general, todos los administradores y actores de la justicia el día de hoy se enfocan mucho en la parte especial, pero dejan de lado el otro brazo que es importante, que es la parte general de los delitos contra la administración pública. Por eso, vamos a tocar primero esta parte general, que es la teoría del delito, que es un tema que a mí me apasiona, me encanta desde el primer momento en el que empecé a tocar derecho penal. Para esto, en temas de corrupción, quiero comentarles que hay algunos avances, algunas novedades del año 2024. Fíjense, la corrupción es un problema gravísimo a nivel social, a nivel económico, a nivel ético y sobre otras esferas que muchas veces no se ven en una sentencia, pero sí en la sociedad. El día de hoy nosotros estamos a puertas de escoger a un nuevo presidente y tenemos nuevos candidatos. Muchos de ellos, lamentablemente, al no dominar estos puntos de corrupción, tienden a tener un discurso lamentablemente populista, ya sea por la ignorancia o por un beneficio privado de poder generar mayor votación. Ustedes no deben dejarse engañar. No porque seamos abogados ya tenemos la palabra en la mano. No es así. Fíjense ustedes que la corrupción en el Perú, el año 2010, recién se vuelve un problema fuertísimo desde la percepción de la sociedad. Ya les digo yo que no existe un indicador específico de lo que genera la corrupción en todos estos aspectos tras su impacto. No lo hay. No lo hay. Pero hay indicadores que nos dicen cuánta corrupción tiene un Estado, hay indicadores que nos dicen cuánta corrupción
se percibe a través de la ciudadanía. Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en Proética. Y Proética nos dice que la corrupción desde el año 2010 es considerado como uno de los principales problemas que afectan al desarrollo social y económico del país. La pregunta es, ¿por qué no antes del 2010? O quizás sí, pero la percepción no era tanta como en el 2010 hasta ahora que es el 2025. ¿Por qué no? Todo tiene una razón de ser. En España ya se decía que la corrupción tiende a generalizarse lamentablemente a través de los escándalos. Recién a través de los escándalos, la justicia, las normas y todo lo que tenga que ver con el registro para poder verificar y supervisar este problema que es la corrupción, recién empieza a moverse. Y claro, a partir del 2010 en adelante, nosotros hemos tenido un sinnúmero de escándalos de corrupción. No es que antes no había, no, claro que sí había. Años 2000, años 92, claro que sí había. Claro que se había, pero a partir del año 2010 en adelante este escándalo se vuelve insostenible. Tanto es así que la percepción desde el 2010 sobre la corrupción en adelante hasta el día de hoy, y lamentablemente es uno de los principales factores que nos afectan como sociedad. Uy, y no te digo yo qué cosa cree la gente sobre la inseguridad ciudadana, sobre la inseguridad eh, no solo de las instituciones ciudadanas, o sea, en temas de delincuencia, no solo hablo de corrupción. El día de hoy, las extorsiones. Me da mucha pena que en el Perú todo esto genere una percepción negativa sobre nuestro país, pero también está el desempleo, la pobreza. Bueno, sin irnos muy lejos, la corrupción está dentro de esos problemas y a partir del 2010 en adelante, la sociedad cree que nuestro país, en el que nosotros vivimos, en el que nosotros nacimos y crecimos, es un país corrupto. Y eso es muy peligroso. Porque no solamente la creencia de la corrupción invalida la posibilidad de una buena administración de parte del gobierno, sino también la deslegitima. Deslegitimar una institución democrática involucra justamente lo contrario, romper una democracia. No puede existir una democracia si la gente no cree en las instituciones. Por esa razón la corrupción es muy peligrosa. No solamente porque, a ver, recibo una coimita por aquí, me concierto con otro por allá, hago un trafiquito de influencias por aquí, soborno por acá. No, es porque a la larga termina derrumbando una institución que de por sí, al poder permitir este tipo de conductas, ya es deficiente. Y se vuelve más deficiente todavía, más viejita. Ese es un problema. Es como si fuese una casa la democracia y cada acto de corrupción le va quitando mucho poder, va derrumbándola, va rompiéndola y va a llegar un momento en el que esta institución va a colapsar a causa de esa corrupción. ¿Y qué hace la ciudadanía? Tengan mucho cuidado ustedes que me están escuchando, sobre todo con estos discursos populistas que te dicen vamos a cambiar todo el sistema y no va a funcionar. ¿Saben por qué? En España hay una frase que me ha quedado marcada mucho, 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 que es el gatopardismo. Si alguno de ustedes ya conoce qué es el escándalo del gato pardo, es que la frase se resume solo en vamos a cambiar todo para que no cambie nada. Fíjense, ¿ah? Vamos a cambiar todo para que no cambie nada. Y esto em, genera en realidad una falsa expectativa de que se hacen bien las cosas. De nuevo, el gato pardismo. Cambiaremos todo para que al final no cambie nada. Así que tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso. No se trata de cambiar por cambiar las normas, porque al final el gato pardismo ya está. Movemos todo para que al final todo quede igual. Así que mucho cuidado con eso. ¿Por qué la corrupción es un problema?
colegas, ¿por qué la corrupción es un problema? Creo que esta pregunta es más que obvia, pero no es tan fácil de responder, ¿eh? Porque el panorama es pesimista, como ya les dije. Si desde 2010 el problema de la corrupción que percibía la sociedad, ojo, que percibía, puede ser peor o puede quizá no ser tan, mm, o sea, puede incluso ser sobredimensionado. Como le dije, no existe un indicador absoluto sobre la corrupción, pero la gente percibe al país como un país corrupto, a nuestro. Pero el panorama ya es desalentador. Si el 2010 era un problema principal, imagínense ustedes el 2025. Bueno, el 2022, hace 3 añitos atrás nada más, la corrupción junto a la delincuencia, junto a la pobreza, junto al desempleo, desde hace casi 10 décadas atrás, seguía siendo el primer problema o el segundo o el tercero de nuestro país para la percepción de la gente. Esto es triste, porque durante 10 años, a pesar de que la gente percibía un Estado desalentador por la corrupción, esos 10 años no han cambiado nada. Lo único que han cambiado son las normas. Todo se ha cambiado y todo ha quedado igual. Es el gato pardismo. Todo ha cambiado, todo ha quedado igual. Así que, por eso les dije, hay que llevarnos por soluciones reales, no por soluciones populistas. Y claro, cada vez que pasa el tiempo, más peruanos creen que la corrupción aumenta. Y en los últimos 5 años, desde el 2022, antes hasta el 2017, eran 7 de cada 10, 7 de cada 10 quienes tenían esta percepción muy triste de creer que Perú era un Estado corrupto. Bueno, hace 3 años atrás, en el 2022, eran 8 de cada 10. Ya no les digo cómo será el 2025. Yo diagnostico que seguramente es 11 de cada 10. 11 de cada 10 quienes creen que nuestro país es un país corrupto. Y va aumentando la línea. Va aumentando la línea. Por eso, eh, cuando se hacen estas encuestas, ya justamente tres son las instituciones, esto lo hace Ipsos, ¿no? Cuando aparte ya Proética Ipsos pregunta en Lima, dentro del norte, el centro, el sur y el oriente, pregunta, señor, señora, joven, ¿cuáles son las instituciones más corruptas de nuestro país? ¿Cuáles creen que son las instituciones? Y nos daban un montón de opiniones. La percepción de la gente era bien curiosa. Pero no había ninguna distinción en identificar por lo menos a tres instituciones comunes. Y no es para nada de sorpresa que está nuestro querido Congreso, el gobierno del presidente Pedro Castillo en el año 2022, muy corrupto decía la gente, y el Poder Judicial. O sea, curiosamente, las tres instituciones más corruptas de nuestro país, según nuestra población, son los tres poderes del Estado. ¿Se imaginan esa deslegitimación democrática que existe en nuestro país? Congreso, presidencia y jueces. Por no decir también la inclusión de fiscales que a pesar de que son en nuestro país, una institución constitucionalmente autónoma, también estaban dentro. Pero fíjense ustedes, los tres primeros poderes del Estado, que deberían hacer una lucha de pesos y contrapesos, terminan siendo los tres poderes más corruptos según la percepción de nuestra gente. ¿Qué es eso? Es triste, es desalentador y a la vez es sorprendente. Y a la vez no sorprende tampoco el año 2025, porque durante 10 años ha sido así. Entonces, ¿cuál es o qué es lo que tenemos que hacer? Es que ya no sé si se puede hacer un cambio. Curiosamente, la corrupción tiende a cambiar por quienes se benefician de la corrupción. Ese es un gran problema. Este es un problema que no se puede solucionar así nada más, porque quien elimina la corrupción es también quien se sirve de ella. ¿Cómo cambias algo que te beneficia? Eso es algo que tendríamos que preguntarnos. Ya, por ejemplo, el año 2024, como les dije, estos son chismes, estas novedades son bien interesantes, se las comento. El año pasado nada más, hace poquito nomás,
Las fiscalías anticorrupción consiguieron 1.492 procesados en los primeros 9 meses, o sea, de enero a septiembre, puede ser septiembre, ¿no? Del año 2024, se generó, o se identificaron 1.492 personas que fueron procesadas. De esas 1.492 personas que son procesadas por corrupción, todavía no sabemos cuántas sentencias serán condenatorias, cuántas sentencias serán absolutorias y cuántos casos no llegarán ni siquiera a juicio. Pero fíjense, en 9 meses, 1.492 personas denunciadas por corrupción es un exceso, es demasiado. Y curiosamente, se conoció que los delitos con mayor número de condenas hasta septiembre, de los que sí se tenía registro, era el peculado, que es básicamente la utilización o la apropiación de los caudales públicos. Por ejemplo, yo tengo una computadora que me da el Estado para trabajar, me la llevo a casa. Lo utilizo para peculado. Es uno o el delito que más sentencias ha generado. Y claro, su posibilidad de poder probarse es mucho más sencilla. Ahora voy a dar una crítica a este tema de la técnica legislativa para los delitos. Otro era el cohecho, la coima, el soborno. El peruano está criollizado para este tipo de actos. Es cultura incluso. Es cultura. El cohecho se ha vuelto una cultura. Oye, déjame pasar, pues jefe, déjame pasar. Tengo que hacer cosas. Mira, te doy para tu gaseosa. Antes era así. Ahora ya no. ¿Tú qué me vas a hacer para la gaseosa? O me haces una falta de respeto. Mínimo un poco más. Mínimo un poco más. 100 soles como mínimo. Ah, no tienes en efectivo. Tengo yape. Terrible, terrible. Y el tercer delito, pero a la vez complicadísimo de probar, es la colusión. Es la colusión. El delito que vamos a tocar en esta clase y también la próxima clase. Y claro, estos tres delitos figuran en la lista de personas procesadas por corrupción y estas personas tienen cargos públicos con mayores sentencias, siendo los policías y los alcaldes los que más sentencias condenatorias han tenido. ¿Y tiene sentido? Claro que sí, tiene sentido, porque ellos parten de la administración pública. Ahora, dicho esto y viendo un panorama general y a la vez desalentador sobre la corrupción en nuestro país, tenemos que preguntarnos qué es corrupción. He dicho como 150 veces la palabra corrupción el día de hoy en este poco tiempo que hemos tocado la clase y no he definido la corrupción. No la he definido porque definirla es casi complicada. Ya decía Jorge Luis Borges, literato argentino, lo esencial es indefinible para la vida. Y al parecer, por todos los contextos de corrupción en nuestro país, la corrupción es esencial para poder identificar el panorama general de cómo vivimos el día de hoy. Si es y, y indesligablemente esencial para poder vivir, yo creo que la corrupción no es tan fácil de definir. Y claro, no es tan fácil de definir porque no existen criterios para hacerlo. Porque lo que es corrupción en el Perú no necesariamente es corrupción en Ecuador. Lo que es corrupción en España no necesariamente será corrupción en el Perú. Y ya les digo yo que peor será si hablamos de sociedades orientales. Lo que es corrupción en Japón no necesariamente será corrupción en el Perú. Entonces, identificar una corrupción como un concepto al unísono hace casi improbable, por no decir imposible, su propia definición. Pero ha habido aproximaciones, y estas aproximaciones la han dado evidentemente instituciones de alto valor, de alto rango, de una seriedad imprescindible. Y claro, eh, no solo instituciones, sino también autores, pero para poder entender la corrupción, por lo menos hay que tener presente tres elementos. La corrupción tiene como mínimo tres elementos.
Como mínimo tiene tres elementos. De ahí a como uno quiera definirlo, está perfecto. Pero sin estos tres elementos, probablemente tenga más problemas en definirlo. La corrupción tiene antinormatividad. Y claro que la corrupción es antinormativa porque rompe reglas penales. Y me preguntaban ya hace mucho tiempo atrás, ¿solamente la corrupción rompe reglas penales? No, no. La corrupción no solo rompe reglas penales, no se dejen engañar por eso. La corrupción también rompe normas administrativas. ¿Y saben qué es lo peor? Incluso llega a romper normas éticas. Es decir, la corrupción no solo involucra el Código Penal. Tengan mucho cuidado en circunscribirlo al Código Penal. Va más allá, la corrupción se alarga mucho más, tiene brazos más largos, ¿eh? Va incluso hasta los propios reglamentos o a las normas extrapenales, sobre todo administrativas. Pero no lo circunscriban tampoco a la administración. Va mucho más allá incluso. Rompe códigos de ética. ¿O por qué creen ustedes que cuando un funcionario público, como por ejemplo un policía, rompe su propia norma ética, ¿no? El código de ética de la función pública, un servidor que tiene su propio código de ética, casi siempre nombran algún artículo que ha roto su probidad, su imparcialidad, su lealtad a la administración pública? Muchos me decían, oye Enrique, pero a ver, romper una norma ética no tiene consecuencias penales. Ah, no, ah, no, eso no es del todo cierto, ¿eh? Romper una norma ética sí tiene consecuencias penales. Por eso estamos hablando de los delitos de colusión, porque la colusión no solamente es la mera concertación con un interesado, es romper una ética, es romper básicamente lo que hace que nosotros legitimemos a un funcionario público y con nuestros impuestos solidifiquemos su stipendio. Él nos debe a nosotros lealtad, nos debe honestidad, nos debe transparencia. ¿Eso no es romper una norma ética? Claro que sí. La corrupción es antinormativa porque rompe ejes penales, administrativos y éticos. Así que hay que tener presente eso. El segundo elemento de la corrupción es el interés. Hay corrupción cuando hay interés propio y cuando hay interés de tercero. Pregunta, ¿siempre? ¿Siempre debe haber interés? Discutámoslo un poco. Y la respuesta es que no. Existen delitos que pertenecen al capítulo de los delitos contra la administración pública que al parecer no tienen un interés, pero son a la vez delitos de corrupción. ¿Saben de qué delito estoy hablando? Del delito de malversación de fondos. A ver, solamente para darles un contexto, si la colusión necesita de un tercero, de un proveedor del Estado, bajo la concertación, para romper la administración pública a través de un contexto de contratación, la malversación de fondos básicamente es el interés indebido del funcionario público para beneficiar a un tercero, sin necesidad de que se concierte. Bueno, aquí podríamos hablar de un interés propio, sí, pero hay otro más. Este sí no tiene interés propio. Es el delito de, perdón, estoy hablando de negociación incompatible, mil disculpas, el de malversación de fondos. Cuando uno rompe una función de meter un caudal a un determinado objetivo, por ejemplo, la malversación de fondos más o menos va así, ¿no? Un funcionario tiene el poder de llevar determinado sector o ser un determinado presupuesto al sector salud. Y del sector salud, en vez de llevar ese presupuesto asignado al sector salud, lo dirige a un sector de educación, por ejemplo. Es decir, rompe el deber que tenías en la asignación de los presupuestos para mover los caudales de un sector a otro. Pregunta, ¿hay interés ahí en esa malversación de fondos? El tipo penal no te exige un interés, no te exige que haya un beneficio propio, no te exige que haya un beneficio de terceros, porque si hubiese un beneficio propio ya no sería malversación de fondos, muy probablemente sería peculado. Curiosamente, el interés no siempre va a estar en los delitos de corrupción, como en este caso en la malversación de fondos, por ejemplo.
Y el tercer elemento de la corrupción es el abuso de función. Siempre hay un abuso de función. Y claro, aquí había una fórmula para poder identificar quién puede ser o quién puede tender a ser más corrupto, que es la fórmula de Klitgard. Y esta fórmula de Klitgard es muy sencilla, ¿no? La corrupción se favorece cuando hay un sujeto que tiene discrecionalidad para poder actuar, a la vez no tiene mecanismos de transparencia, por tanto no rinde cuentas y a la vez genera el abuso de poder. La corrupción se beneficia con un sujeto, por tanto, que discrecionaliza sus conductas, o sea, hace lo que quiere, le da la gana, le da la gana. Y como le da la gana y no tiene que rendir cuentas, abusa de su poder. Es decir, si existiese más transparencia, más sectores de supervisión, muy probablemente la corrupción también bajaría. Dicho de otro modo, a mayor transparencia y a mayor supervisión, menos corrupción hay. Preguntémonos si en Perú funciona esa ecuación. Preguntémonos. Transparencia ya hay, pero ¿por qué aún continúa la corrupción? Existe algo que aún no estamos viendo. Y claro, la respuesta no está en el derecho penal. La respuesta está muy probablemente en las gestiones públicas que están dentro del derecho regulatorio, el derecho administrativo, no tanto en el derecho penal. Bien, esos son los tres elementos de la corrupción que como mínimo deben estar presentes. Y la corrupción es pública y también la corrupción es privada. Sin embargo, gran sector de la doctrina indica que la corrupción solamente puede ser pública. Yo todavía tengo mis dudas, no tengo una postura definida, porque la corrupción privada involucra la defraudación contra la empresa, pero hablar de una corrupción pública es ir a defraudar a la administración pública. Yo no compararía jamás una administración pública con una empresa. Creo que la corrupción termina siendo mucho más perjudicial a efectos públicos. Y dependiendo también de qué tipo de empresa estemos hablando. Si es una empresa muy poderosa, que es indiscutiblemente una empresa que brinda a un determinado grupo o un Estado mucho más que lo que hace el propio Estado, seguramente esa corrupción será peor. Pero en términos exactos, la corrupción tiene un origen y es público. La corrupción privada se dio a partir de las convenciones, que trajeron esta nueva novedad a partir del año 2003 para poder introducir a una corrupción de manera privada también. En el Código Penal, los delitos de corrupción en función pública están muy ordenados en el capítulo cuarto del Código Penal, que son delitos de corrupción en función pública. Fíjense ustedes aquí, que si nosotros ya hemos partido en verificar cuáles son los elementos de la corrupción, Transparencia Internacional, que es una institución que está en casi 100 países, dice, a ver, si los países no me definen qué es corrupción y a lo más la doctrina se esfuerza en intentar decir qué es corrupción, yo lo voy a hacer. Y Transparencia Internacional en su página web dice, definimos la corrupción como el abuso de poder confiado para obtener beneficios privados. Ya les digo yo que esta definición puede ser bonita, pero es muy amplia y no se condice con todos los tipos penales de corrupción. Como les dije, la malversación de fondos. En la malversación de fondos, cuando uno mueve una partida presupuestal para un determinado sector a otro, el tipo penal no te exige que haya un beneficio privado. Basta con mover, con redirigir este presupuesto público. Bajo esa lógica, Transparencia Internacional estaría diciendo que la malversación de fondos no es un delito de corrupción. Pero claro que sí lo es, ¿no? Sería descabellado decirlo. Pero justamente incluso Transparencia Internacional tiene problemas para definir la corrupción. Una forma de definir la corrupción también está en el libro del Manual de los Delitos contra la Administración Pública, escrito por el profesor Iván Montoya, el 2015. Yo en verdad lo recomiendo.
Es uno de los mejores libros en el Perú jamás escritos sobre corrupción y temas de delitos contra la administración pública. Justamente él indica, ¿no? La corrupción es el abuso de poder encargado. ¿Qué significa poder público encargado? Puede ser un poder por elección, por selección, por nombramiento o por designación. Por elección, los cargos populares. Por selección, los cargos necesariamente a veces a dedo, pero legítimos. Por nombramiento, los cargos que hacen que a través de determinadas condiciones se nombre a un funcionario, o la designación. A través de un superior jerárquico se designa a un funcionario público. ¿Y esto para qué? Para obtener beneficios particulares. Esta obtención de beneficios particulares puede ser económico. Pregunta, ¿siempre es económico? No. Es un beneficio particular de cualquier índole. No lo olviden, la corrupción no necesariamente tiene beneficios económicos y no necesariamente busca beneficios económicos. A veces busca beneficios mucho más perversos. Por ejemplo, factores sexuales. Un favorecimiento, entre comillas favorecimiento, que no debería de ser llamado favorecimiento, pero puede ser el favorecimiento sexual. Tan peligroso como el favorecimiento económico. Tan peligroso como el favorecimiento económico. Ya en España, antes, el Tribunal Supremo decía, ¿no? Habrá un beneficio sexual cuando la persona que esté sobornando al funcionario público sea una mujer prostituta. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder identificar económicamente cuál es el valor del sexo para ella. Ya después, ya después, varió esta interpretación totalmente deleznable y dijo, no, cualquier tipo de favorecimiento sexual, sin importar si la mujer es profesional del sexo, sin importar eso, es favorecimiento hacia la corrupción. Pero fíjense cómo se interpretaba antes, y el día de hoy eso es impensable. No solamente están los favorecimientos sexuales, también sabían que está el favorecimiento por un estatus social. A ver, yo te doy a ti determinada cosa que te beneficia y a cambio tú que tienes poder social me permites ingresar a fiestas en las que yo en la vida podría estar. Uy, mira, hay vedettes aquí. Uy, mira, acá hay gente muy famosa. A mí nunca me llamarían a una fiesta. Tú me puedes hacer ingresar, entonces yo te voy a dar este beneficio y tú me vas a dar esto. ¿Te parece o no te parece? ¿Hay un beneficio económico? No. El beneficio no es transparente tampoco, pero es un beneficio. Entonces tengamos mucho cuidado en circunscribir a la corrupción como el mero beneficio económico. Y claramente estos beneficios particulares violan las normas en perjuicio del interés general o del interés público. Como ya les decía, si definir la corrupción es casi imposible, me di el tiempo de poder verificar una serie de países, mmm, 13 países, 13 países. Analicé 13 países, de los cuales en ninguno de ellos hay corrupción. En ninguno. En el Código Penal. O sea, desde el tratamiento penal puro y duro, no hay corrupción. ¿Por qué será? Yo tengo una hipótesis. Fíjense. El primer país identificado, España. España no tiene una definición en su Código Penal de corrupción. Literalmente, abran su código penal, no hay corrupción, definición de corrupción. Pero curiosamente a todos los delitos les denominan, bueno, contra la administración pública, al igual que Perú, les denominamos corrupción, pero no hay corrupción. Es decir, abren su código penal y ad literam no dice, corrupción es tal, 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 no. De frente instaura la incorporación de delitos autónomos, igual que nosotros en el Perú. México tampoco tiene una definición de corrupción en su código penal. Colombia tampoco lo tiene. Argentina tampoco lo tiene. Francia, a lo mucho, tiene una partecita que dice
que hay corrupción activa y pasiva, pero no es que esté definiendo la corrupción, sino que lo toma como un delito autónomo, lo que para nosotros es el cohecho, para ellos es corrupción activa y corrupción pasiva. Para nosotros es cohecho activo y cohecho pasivo. Eso no es definir corrupción, es solo poner la palabra corrupción, pero no es definirla. Italia tiene también un apartadito que dice corruzione, y la corruzione es una descripción del soborno, casi igual que Francia, pero no define qué es la corrupción en su código penal. Brasil, a lo más Brasil, sí contempla el término corrupción igual que Francia, igual que Italia, y dice, hay corrupción cuando hay soborno, pero esto no es una definición de corrupción. Literalmente solo es poner la palabra corrupción en el Código Penal. No nos define qué es corrupción. Me fui hasta Rusia, me fui hasta Rusia, y Putin tampoco tiene una definición de corrupción en su Código Penal. No lo tiene. A lo más tiene una definición, pero lo mismo que Brasil, como corrupción pública, dentro de corrupción activa, corrupción pasiva, lo que para nosotros es soborno. Pero no tiene una definición de corrupción en su código penal el señor Vladimir Putin. Granada, que es un país en el Caribe, curiosamente tiene una definición de lo que es corrupción. Es un país bien pequeñito, pero tiene, curiosamente, sí una definición de lo que es corrupción, pero en una norma administrativa. No está en su código penal. Fíjense que hasta ahora ningún país tiene definición de corrupción en su código penal. Zambia, que ya me fui a otro país con otro estatus económico, tampoco tiene una definición legal de corrupción en estricto, pero sí lo tiene en una norma administrativa muy alineada, curiosamente, a las definiciones internacionales de corrupción, pero no la tiene en su código penal. Ya ni qué decir de Estados Unidos ni tampoco de Reino Unido. Tampoco tienen una definición de corrupción. Sus sistemas son anglosajones. Tienen materia más bien más de delitos específicos. Pregunta, ¿por qué ningún país en el mundo tiene una definición de corrupción en su código penal? ¿Será acaso porque esto puede generar una un harakiri, una lucha contra quienes legislan esto? ¿Puede ser? Ya les dije, ¿eh? Quienes terminan siendo los que delimitan delitos de corrupción son los mismos sujetos que se sirven de la corrupción, ya sean los congresistas o ya sea, si fuese un decreto legislativo, que es nuestro caso en el Código Penal, el Poder Ejecutivo, a través de la delegación del Congreso. Claro, ¿tú crees que ellos van a definir lo que es corrupción sabiendo que ellos son los más perjudicados cuando se trata de corrupción? Porque a ellos se van a dirigir. Por eso esto es bien complicado. Aquí para definir corrupción no basta con definirla como tal. Quienes la definen son jueces y partes. Y en ningún país, curiosamente, existe una definición en su código penal de lo que es la corrupción. Fíjense qué tan, o sea, la cultura de la corrupción no solo está en Perú y en Sudamérica, sobrepasa todo estado, sobrepasa toda región. Y esto, más allá de que sea preocupante, puede tener problemas a futuro. En España, aquí hubo un caso bien gracioso. Se hablaba de indultos, no recuerdo cuál es el nombre, pero sí el hecho. A un funcionario que había dado indultos, o amnistías, me parece, una de las dos, él dijo a televisión abierta, público abierto, dijo, nosotros nunca hemos indultado a nadie por un delito de corrupción. Y toda la gente, wow, están haciendo un buen trabajo, muy bien que no indulten a los corruptos. Esa misma tarde salen todas las amnistías o indultos de gente que había cometido delito de cohecho, o sea, sobornos, colusiones, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles. Y la pregunta era, y le vuelven a preguntar, ¿no? Le vuelven a preguntar a este funcionario, oiga, aquí claramente que se ha indultado a personas que han cometido actos de corrupción. Y él dice, a ver, no me han entendido. Nosotros nunca hemos indultado a alguien por un delito de corrupción. ¿Por qué? Porque el delito de corrupción no existe en el Código Penal.
Existe delito de tráfico de influencias, existe delito de prevaricación, existe delito de fraude, pero no existe como tal un delito de corrupción. Por eso dije que nunca indultamos a nadie. Lo mío era más semántico, así que no me han entendido. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Es una tontería. Es una tontería. Pero no definir la corrupción en ningún código penal puede llevar incluso a este tipo de demagogias, como les acabo de comentar lo que sucedió en España. Nunca hemos indultado a nadie por corrupción y la gente creía de verdad que nunca lo habían hecho, pero lo único que dijo es la verdad hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque no existe el delito de corrupción en su código penal, ni tampoco en el nuestro. En el Perú no existe el delito de corrupción. Existen otros delitos como tal tipificados, pero no se llaman express delito de corrupción. Ahora sí, vamos a lo más bonito que es la Constitución. La normativa nacional e internacional nos dice que los delitos de corrupción, es decir, que los delitos contra la administración pública, no solamente tienen una respuesta legal, o sea, no tienen una respuesta de rango legal. Dicho de otro modo, los delitos de corrupción no están en el Código Penal porque sí. Doctores, doctoras, siempre, siempre, sin ningún lugar a dudas, sin ningún tipo de quejas, siempre, pero siempre deben ligar absolutamente todo marco normativo a la Constitución. Sin Constitución, el marco normativo queda vacío. ¿Por qué? Porque nosotros debemos hablar de una interpretación neoconstitucional cuando hablamos de la reserva de ley, que básicamente es Código Penal, Código Civil, Código Tributario, alguna norma, algún registro, algún reglamento. Si esto va en contra de la Constitución, estamos hablando al vacío. Por eso incluso ya el profesor Iván Meni traía la constitucionalización del derecho penal. Y muy bien hecho, porque en la corrupción la Constitución es muy importante. Pero muchos de nosotros solamente nos detenemos en identificar un artículo en específico, sin necesidad de poder derivar cuál es la historia constitucional que legitima que ese artículo esté ahí. ¿Y saben por qué es necesario eso? Porque hablar de un delito es hablar de algo que te va a cortar la cabeza, a ti o a cualquier persona. Si algo va a sancionarte y quitarte la libertad, que el día de hoy en los países más desarrollados, lo que se defiende es la libertad, incluso tan igual como la dignidad. Si vas a quitarle la libertad a alguien que hace humano al ser humano, porque lo único que hace humano a efectos filosóficos al propio ser humano es su libertad, es que sea libre, entonces mínimamente esa restricción de libertad, esta privación de libertad, tiene necesariamente un vínculo con la Constitución. Si no, no puede estar legitimada. Y la corrupción no es excepción de esto. La corrupción tiene una normativa constitucional que legitima su sanción. Por ejemplo, si ustedes abren su constitución, van a ver en el artículo 39 lo siguiente. El funcionario está al servicio de la nación. En el artículo 43, la forma de gobierno es democrática. O sea, hay pesos y contrapesos. Hay una democracia, entre comillas. No sé si la vivamos ahora. Pero entre comillas, nuestra constitución nos dice que hay una democracia. El artículo 44 nos dice que los deberes del Estado está en garantizar el desarrollo del Estado y proteger los derechos humanos. El artículo 45 nos dice que el poder emana del pueblo, o sea, de nosotros, de toda la sociedad peruana. Esto legitima un principio que no está redactado taxativamente en la Constitución, pero sí puede interpretarse bajo una interpretación sistemática, una interpretación de ratio legis y una interpretación histórica sobre el principio de la buena administración. Para hablar de corrupción tenemos que hablar de la vulneración de un principio, el principio de la buena administración. Esto incluso ya está no tan interpretado de manera específica, pero sí tratando por el propio Tribunal Constitucional.
en el expediente 17/2011. Sí está. Em, la Constitución es muy importante, pero si vamos al artículo 55 y también a la cuarta disposición final y transitoria de nuestra bonita Constitución, y le digo bonita no por quien la creó, no, no, sino porque tenemos una Constitución, al menos tenemos una Constitución, las convenciones. Las convenciones son tan importantes como el marco normativo constitucional. ¿Por qué? Porque estas convenciones también tienen rango constitucional. No podemos dejarlas de lado. Y estamos hablando de las convenciones de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el año 1997, que instauró toda una lógica, la Convención de la ONU, para poder identificar en casi todos los países cuáles serían los delitos que tenían que transposicionarse en todos los estados como mínimo de corrupción. Y el 2004, 7 años después, surgió otra nueva convención, en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Era casi lo mismo. Uno de los pocos, una de las pocas novedades era que ahí, en la Convención Interamericana contra la Corrupción, se agrega una forma nueva de corrupción, la corrupción privada. Pero ahí casi todo igual, no ha variado mucho. Y hasta el día de hoy ya no tenemos una convención tan grande como estas dos, ni convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ni una convención como la Interamericana contra la Corrupción. Y como ya hemos hablado de lo que significa legitimar desde la Constitución la sanción de actos de corrupción, tenemos que identificar cuál es el bien jurídico en los delitos contra la administración pública, cuál es el bien jurídico que se defiende en los delitos contra la administración pública. Pero antes de eso es importante identificar también qué es un bien jurídico. Yo les apuesto que muchos abogados se saben al pie de la letra muchos bienes jurídicos de muchos delitos. Pero si les preguntas qué es un bien jurídico, van a tener problemas en poder contestar esta, esta pregunta. Claro, el bien jurídico no es tan sencillo de identificar ni de responder. Un bien jurídico no es un derecho, por ejemplo. No es un derecho, por ejemplo. Un bien jurídico no es tampoco un deber, por ejemplo. Va más allá. Ya Klaus Roxin decía que el bien jurídico es una realidad, un fin, una cosa valiosa, ¿no? Que permite una vida en armonía, garantiza los derechos humanos, erige el buen funcionamiento del Estado. Von List, que fue profe de Roxin, decía a un poquito más sencillo, es una cosa, es un valor, algo valioso, ¿no? Que protege una realidad concreta. Dicho de otro modo, un bien jurídico es independiente, no es un derecho, es mucho más grande que un derecho. Un bien jurídico debe protegerse porque armoniza una vida en sociedad. Y sus funciones claramente ayudan a poder sistematizar, a poder interpretar, a poder medir las penas y a poder crear nuevos delitos. Dicho esto, el bien jurídico en los delitos contra la administración pública no ha sido tampoco de recibo per se, ha tenido dificultades. Algunos dicen que el bien jurídico que se defiende en los delitos contra la administración pública es la probidad, la dignidad, la integridad, la rectitud o la lealtad del funcionario público. Esto no es del todo cierto. No es del todo cierto porque esto básicamente tiene que ver con temas subjetivos. La corrupción no puede ser tan subjetiva como para generalmente todo definirlo a probidad, dignidad, integridad, rectitud o lealtad del funcionario público. Por otro lado, hay otro sector de la doctrina, esto lo defiende Jacobs, y Jacobs dice que el bien jurídico en los delitos contra la administración pública son las expectativas basadas en las normas, y claro, esto es de recibo, porque Jacobs tiende a decir que lo que protege el derecho penal es la vigencia de la norma. Por tanto, para Jacobs, el bien jurídico en los delitos contra la administración pública está en las expectativas normativas respecto a las actuaciones funcionariales.
Tampoco estoy tan seguro porque justamente estas expectativas normativas buscan defender algo que va más allá de la mera norma, ¿no? Que es el bien jurídico, la ratio legis, y del cual es la tercera posición, el tercer sector doctrinario, que es la mayoría de la doctrina, dice que o señala que el bien jurídico en los delitos contra la administración pública es el correcto funcionamiento del Estado o el correcto ejercicio del Estado, ¿no? El correcto funcionamiento del Estado es el bien jurídico en los delitos, el bien jurídico genérico en los delitos contra la administración pública, ¿no? Como mínimo todos los bienes jurídicos defienden el correcto funcionamiento del Estado. Es decir, la corrupción se sanciona porque se ha vulnerado un correcto funcionamiento de la administración pública. Ya. Más específico que eso, creo que no se puede ser. La pregunta es, ¿qué significa el correcto funcionamiento del Estado? Es el deber prestacional del Estado con el administrado. El correcto funcionamiento del Estado, es decir, el correcto ejercicio de la administración pública, involucra siempre un Estado agente, el Estado que le debe protección a la gente. No importa cuál sea la teoría que uno tome, ¿no? Por ejemplo, el Leviatán. El Estado es un Leviatán al que se le da todo el poder y a cambio el Leviatán nos va a cuidar a nosotros. Bueno, más allá de hablar de teorías filosóficas, la función del Estado está en su jurisdicción, o mejor dicho, en su competencia prestacional para los administrados, para nosotros, sino para aquel Estado. ¿Mm? Para que Dina Boluarte se vaya a visitar al Papa cuando tiene mucho trabajo, para eso es el Estado. O para que se vaya a Ecuador y que se diga que es una necesidad de alto impacto para el Perú. No, para eso no sirve, ¿eh? Para eso no sirve. El deber prestacional sirve realmente para poder identificar correctamente cuáles son las necesidades que deben prestarse a los ciudadanos. Pregúntate si eso se da en el Perú. Yo creo que no. Y claro, ¿por qué es el correcto funcionamiento del Estado? Porque justamente es un bien jurídico superindividual. La titularidad es compartida por toda la sociedad. Toda la sociedad debe ser prestada y garantizada y protegida por la administración pública. Toda la sociedad, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de reparo. Incluso no solamente estoy hablando de los nacionales peruanos y de los nacionalizados, pues, también estamos hablando de personas extranjeras, sin importar el sexo, la raza, que mal, ¿eh? Muy mal que se diga raza, pero la etnia, el sexo, la condición, la religión, la orientación, etcétera, etcétera, etcétera. La administración pública es para todos y para todas. Y claro, esto involucra que el correcto funcionamiento del Estado como una función prestacional del Estado al administrado tenga corrección, o sea, sea correcta, tenga transparencia, sea pública, haya una rendición de cuentas, es importante. Siempre el funcionario debe rendir cuentas y a veces no se hace. Haya participación pública, es decir, no solamente debe estar el funcionario, sino se debe oír a la sociedad, cosa que muchas veces no hay, y eficacia en las gestiones públicas. Si alguna de estas se rompe, muy probablemente hay corrupción. Muy probablemente hay corrupción. Por tanto, el bien jurídico en los delitos contra la administración pública tiene un titular y el sujeto pasivo es el Estado. Algunos dicen que son los ciudadanos. Bueno, también tengo mis dudas, pero el sector mayoritario de la doctrina dice que el titular del bien jurídico, es decir, cuando hay un acto de corrupción, el sujeto pasivo es el Estado. Y así muchas veces se hacen las denuncias constitucionales, por ejemplo, o las denuncias contra funcionarios públicos que han cometido algún acto de corrupción. Sujeto pasivo, el Estado. Así, sin más ni más. Bueno, está muy bien, claro que es el Estado. Y el Estado lo representamos todos los ciudadanos. Claro que sí. Por tanto,
Si bien el Estado es el titular del bien jurídico, los reales afectados son los ciudadanos. Los perjudicados son los ciudadanos. Normalmente en la corrupción van a ver ustedes que la gran parte, por no decir todas las denuncias de corrupción de las fiscalías anticorrupción o de las fiscalías que ven temas de corrupción, estará siempre en los órganos de decisión de la política, en los órganos de decisión de la administración pública, en los jueces, en los fiscales, en los administradores públicos, en el propio personal del Poder Judicial o el Ministerio Público. Esto es curioso, ¿eh? Esto es curioso porque a veces incluso el propio asistente jurisdiccional termina teniendo actos de corrupción. En la mesa de partes, en la policía ni qué decir, en los propios abogados que terminan coimeando a la administración de justicia, ¿no? En los ejecutores de sentencia, ¿no? Cuando ya hay alguien que ha sido sentenciado y claramente termina siendo corrompido o corrompe dentro de la cárcel, ¿no? A los propios litigantes, notarios, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. La relación de actores me queda corta para esta clase. Pero todos ellos terminan siendo funcionarios públicos. Solamente una apreciación. Existen delitos de corrupción que no necesariamente requieren de que el sujeto activo sea un funcionario público. Es decir, que no necesariamente el sujeto activo, el actor del acto corrupto sea un funcionario público. Ese es el delito de tráfico de influencias. En el tráfico de influencias no se exige que el sujeto que trafique la influencia real o simulada sea un funcionario público. Puede ser cualquier persona, como por ejemplo alguien que trabajaba en la televisión y le decían chibolín y ya estaba metido en actos de corrupción y no es funcionario público. Así que puede ser cualquiera, ¿eh? Puede ser cualquiera. Pero gran parte de los actos de corrupción terminan siendo instaurados por funcionarios públicos. No es lo mismo el concepto penal que el concepto administrativo. Mucho cuidado con eso, porque en el concepto administrativo, funcionario público es aquel que tiene un mando de dirección, mientras que servidor público es aquel que se somete a este mando de dirección. Por tanto, en el concepto administrativo, no todos son funcionarios públicos, ni todos son servidores públicos. Se va a definir por su situación de mando de dirección y algunos otros requisitos administrativos que está dentro de la ley Servir y su reglamento. En el concepto penal, esto no interesa ni madres, no interesa un huevo. En el concepto penal, todos son funcionarios públicos. Te meto al saco porque es así. Todos son funcionarios públicos. En el concepto penal no interesa. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la ley Servir. Estamos hablando del artículo 425 del Código Penal. Y en el Código Penal, el artículo 425 nos dice, son funcionarios y servidores públicos los que están en la carrera administrativa, los que desempeñan cargos políticos o de confianza. El punto 3 es importante. Todo aquel que, independientemente del régimen laboral que se encuentre, mantiene un vínculo laboral. Esto, muy probablemente el 425.3, hace que no solo los funcionarios públicos sean pasibles de delitos de corrupción, incluso también particulares. Gente que no es funcionario público puede ser sujeto activo del delito de corrupción. ¿No han visto que muchas veces, y yo he sido incluso partícipe de estos contratos que son contratos de locación de servicios con la propia administración pública? O sea, no es un contrato administrativo, no es un contrato CAS, no es un 728, no es un 276, es una locacióncita de servicios. ¿Y qué? Trabajas como asistente en función fiscal, por ejemplo. Pero no eres funcionario a efectos administrativos, pero sí a efectos penales. Así que ten mucho cuidado y no creas que por hacer eso puedes hacer actos de corrupción sin pagar corrupción. No, sí se puede, porque este artículo
vincula a todo sujeto, que independientemente del régimen laboral o administrativo, tenga un vínculo contractual con el Estado. Pero también están los propios administradores, depositarios, la policía, los designados, elegidos, proclamados, y los demás que la constitución política y la ley no te abre un poquito más la puerta, admita. Bueno, este artículo 425.3 no ha sido tan desarrollado. Curiosamente, parece que ha vivido un poquito entre las sombras porque mucha gente se preguntaba, ¿solo los funcionarios pueden delinquir? Y la pregunta estaba en el Código Penal, pero no entiendo por qué no lo veían tanto. Entonces nos hicimos problemas, ¿no? Pero vamos a ver esto más adelante. ¿Qué cosa es el funcionario público? Como ya les dije, son todos los 7 puntos que están en el 425 del Código Penal, pero para que alguien en general sea considerado funcionario público a través de lo que no nos dice el Código Penal, sino las convenciones, tanto el de la ONU como el Interamericana, para que alguien sea considerado eh, funcionario público, necesariamente debe existir o debe tener dos elementos. El primero de ellos, para que alguien sea funcionario público, debe tener participación en el ejercicio de la función pública. Y el segundo, debe tener un título habilitante para el cargo público. ¿Qué significa que alguien tenga participación en el ejercicio de la función pública? Que sea una persona que tenga la posibilidad de dirigir, de responder, de ordenar a través del poder que le da la ley. Puede ser, por ejemplo, la ley le da cierto poder a una persona para poder tener cierto rango, no la policía. La policía tiene poder por ley, pero también puede ser por una elección. Los alcaldes, los presidentes tienen poder de mando, pero también puede ser por una designación por autoridad competente. Por ejemplo, los fiscales provisionales designados por un superior jerárquico, ¿no? Bueno, ese es funcionario público, pero me basta con que participe en la función pública, es decir, que tenga poder de decisión. No, debe haber un título habilitante para el cargo público. Y este título habilitante ya perfecciona no solamente que tenga una participación dentro de la función pública, sino que también ya tenga la posibilidad de ejercer ese cargo de manera funcional, no de manera formal, sino de manera funcional. Porque aquí estaríamos hablando incluso, si mal no recuerdo, del caso Curi. Y claro, para que haya título habilitante, un sujeto o debe administrar fondos o debe tomar decisiones públicas o incidir en la toma de decisiones a través de la participación en el ejercicio de la función pública. Pregunta, ¿es necesario que tenga obligatoriamente una decisión ya, o sea, el poder de decidir? La respuesta es no. Este, como les comento, creo que es el caso Curi, si mal no recuerdo, en el que había un sujeto que había sido elegido para ser funcionario público, pero sus funciones empezaban, por ejemplo, el 28 de julio en adelante, y había sido elegido el 1 de julio. Entre el 1 de julio y el 28 de julio todavía no ejercía formalmente el cargo, pero ya había hecho este vivo contratos ilícitos para más adelante y se lo agarra. Y su defensa decía, oye, pero esto es atípico porque mi patrocinado no es funcionario público. No, señor, no, señor. El funcionario público es aquel que ya inicia desde la elección y tiene la posibilidad, no es que tenga el cargo formalmente, sino la posibilidad de ejercer un cargo funcional. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Esto incluye desde administrativos hasta incluso árbitros, incluso bomberos, algunos, claro, que tienen poder de dirección en la administración pública. Por ejemplo, un bombero administrativo que empieza a comprar mangueras. Él sí tiene influencia en la administración pública, pero un bombero voluntario que va y apaga el fuego, él no. O una
señora que limpia las calles, que hace esa tarea y ese trabajo titánico, tampoco puede ser considerada función pública, porque por más que tenga una participación en el ejercicio de la función pública, quizá por ley o por designación, no tiene un título habilitante para el cargo público. Ella no decide sobre las tomas de decisiones, ¿no? Pero también pueden ser los abogados particulares, como les dije. ¿Por qué? Porque en los abogados particulares que muchas veces emiten información a través de informes jurídicos para la propia administración, y estos informes van dirigidos a pactos colusorios, a pesar de que sean privados, también son considerados funcionarios públicos. Mm, Claramente esto está sustentado en el artículo 425.3 que les acabo de comentar. Ahora, la naturaleza de los delitos contra la administración pública tiende casi siempre, bajo la doctrina mayoritaria, a definirse por la infracción de deber. Y la infracción de deber, que ha desarrollado esto mejor Jacobs, pero lo ha iniciado Roxin, en contraposición a los delitos de dominio del hecho, dice que Roxin indica que el autor de un delito de infracción de deber es aquel sujeto que infringe un deber extrapenal. Es decir, un sujeto tiene un deber de garante, tiene que cuidar algo, tiene enraizado cierto deber, y como tiene enraizado ese deber, legitimado una obligación, rompe estos deberes. Esto fundamenta para Jacobs y para Roxin los delitos de corrupción, porque como un funcionario público tiende siempre a tener un deber de garante, es decir, tiende a tener obligaciones de lealtad, de probidad, de honestidad, de transparencia con el Estado, rompe estas funciones, ya ha cometido un delito de corrupción. Yo defino a los delitos de infracción de deber, más bien en los delitos de corrupción, como una infracción funcional, no tanto como una infracción extrapenal, sino una infracción funcional que se fundan en el agente Estado, como les dije, el Estado agente, mejor dicho. Claro, la representación carnal del Estado es el funcionario público. Esto invoca un deber inquebrantable con la administración pública. La administración pública es como un bebito. Se le debe cuidar por todos los flancos. Se le debe cuidar de que gente externa no le haga daño al bebito, pero también se debe cuidar al bebito de que ese propio bebito no se haga daño. La administración pública es igual. El funcionario público debe cuidar la administración pública para que extraños no le hagan daño a la administración pública con actos de corrupción y a la vez debe cuidarse él mismo y a sus subordinados para que ellos mismos que representan a la administración pública no le hagan daño a la propia administración pública. Si permite eso, está infringiendo sus deberes. Como ya les había dicho, eh, Jacobs introduce un poquito más el desarrollo de los delitos de infracción de deber, que son básicamente los delitos funcionariales, en los que solamente el intraneus puede romper estas normas. Yo prefiero seguir más la tesis del profesor Beren Schunemann. También es alemán, pero me llama un poco más su tesis sobre los delitos de dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, porque a diferencia de Jacobs, Schunemann nos dice, los corruptos no infringen su deber. Infringir el deber como tal involucra también normas disciplinarias, infracciones administrativas, no solo delitos. La única forma de diferenciar estas infracciones de los delitos es a través del dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico. ¿Qué significa esto? Que un sujeto, como tiene la función pública en su
al tener el dominio y visibilidad sobre la artículo publicado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, por mi casa de estudios, el año 2012, si mal no lo recuerdo, y mejorado por el profesor Iván Montoya. Yo les sugiero y les recomiendo que lean ese texto, es muy interesante. Creo que a partir de la tesis de Schunemann se fundamenta mucho mejor una sentencia condenatoria de un corrupto, más incluso que la tesis del profesor Gunther Jacobs, que desde mi punto de vista tiene falencias en cuanto a las infracciones de deber. Pero bueno, más allá de estos problemas dogmáticos que normalmente surgen a través del pensamiento netamente jurídico, la pregunta es clara. Ya hemos hablado de los funcionarios públicos. La siguiente pregunta es, la gente normal, la gente de a pie, como quien les habla, su humilde servidor, que no trabaja en la función pública, que se dedica a la investigación y que se dedica a estudiar mucho, ¿podemos nosotros, los simples mortales, cometer delitos de corrupción? Después de todo lo que les he dicho, ¿sí se puede o no se puede? Mm, Había olvidado que ustedes están en Facebook, que no estamos en clase, entonces yo les respondo, sí podemos. Y sí podemos porque a pesar de que los delitos de corrupción sean delitos especiales, especialísimos, es decir, solamente sean, muy bien, es decir, solamente sean pasibles de ser cometidos por funcionarios públicos, o sea, son especiales, especialísimos, solo ciertos sujetos pueden ser responsables de estos delitos de corrupción. Gómez Martín, que es un profesor español, que tiene una tesis excepcional en la explicación de los delitos especiales, nos dice, un delito especial es aquel delito que requiere una conducta de un determinado sujeto. Este determinado sujeto tiene características muy específicas. Lo que les estoy diciendo cuadra perfectamente con delitos de corrupción. Solamente lo puede cometer un sujeto que tiene cualidades específicas. ¿Cuál es esa cualidad específica? Ser funcionario público. No obstante, nosotros los de a pie, los ciudadanos, sí podemos cometer delitos de corrupción, porque existen otras tesis que fundamentan, incluyendo la del profesor Gómez Martín, nuestra participación, no como partícipes ni cómplices, sino como autores incluso. A nosotros, los ciudadanos de a pie que no tenemos una función pública, nos vamos a llamar extraneus. Y a los que sí tienen un cargo en la administración pública les vamos a llamar intraneus. A ver, el intraneus, como les dije, es aquel sujeto que tiene esta condición especial. Y el extraneus, como nosotros, que no tenemos una cualidad especial, es decir, llamémonos extraños, ajenos, distintos, extranei, los de afuera, los que no están dentro de la administración pública, a pesar de no ser funcionarios públicos, si actuáramos como un funcionario justo de los hijos, podríamos ser considerados como uno. Fíjense que a pesar de que el artículo 425.3 del Código Penal nos diga quiénes son funcionarios públicos, si un sujeto caneus actúa como funcionario, puede ser responsable. No sé si han levantado la manito, me parece, porque sonó algo. Se oye. Me invitaron a convertirme en colaborador, correcto. Continúo entonces. Entonces, podemos ser partícipes de estos delitos. Ya esto lo decía, pues, en el caso Montesinos es el más evidente. Montesinos fue sancionado por un delito de corrupción a pesar de no ser funcionario público. Y claramente este delito de corrupción era el delito de peculado. Esto se da
Primero, en la sentencia del Tribunal Constitucional, al identificar a Montesinos que en los hechos, no en la función formal, sino en los hechos, disponía de los fondos públicos, él hacía lo que le venía en gana. Lo que le venía en gana. Si él quería disponer de los fondos públicos, disponía de los fondos públicos. Le llegaba un comino, un pepino, si es que no tenía la función, tenía el poder. No tenía la formalidad, tenía el poder. En los hechos, él actuaba como funcionario público. ¿Quién era el jefe del del GEIN, perdón? Ni siquiera sabemos el nombre, pero creíamos que era Montesinos. Bueno, el tema está en que en los hechos, si alguien extraño que no es funcionario público actúa como uno, entonces va a ser considerado funcionario público. Ya el recurso de nulidad 1813-2003, incluso en Lima, también que es el caso del ingeniero Montesinos, define que una persona extraña a la función pública puede ser autor de los delitos contra la administración pública. Incluso esto ya se perfeccionó en la sentencia de casación 442-2017 ICA, en la que se dice que quien actúa como funcionario a pesar de no serlo y en los hechos el contexto de verdad te liga a decisiones funcionariales, te hace a ti pasible de delitos de corrupción. Y ya incluso habla de los delitos de funcionario de facto. A mí no me gusta mucho hablar de los funcionarios de facto. Por ejemplo, uno de los grandes problemas de la función de facto está en el caso de la señora Nadine Heredia. Si bien han condenado a Ollanta Humala, en uno de los casos de corrupción contra Nadine Heredia, se decía que ella era una funcionaria de facto, porque la primera dama no tiene una función pública, tiene una función de representatividad estatal, pero no una función pública. Y a pesar de no ser funcionaria, la fiscalía decía que tenía una función de facto porque intervenía en los delitos en los delitos de colusión. Miren, no estoy tan seguro, yo creo que si es que eso ya no se ha resuelto, se va a resolver, pero en contra de la fiscalía, porque me parece que la fiscalía no toma en cuenta estos criterios. Para que alguien sea funcionario de facto, debe haber una existencia legal del cargo. Una existencia legal del cargo, es decir, dentro del mapa de las funciones públicas, lo que tú hagas aparentando ser funcionario debe tener un cargo en específico. Por ejemplo, el jefe de la custodia de ciertos bienes está dentro del MOF y el ROF de la administración pública, solo si está y existe ese cargo, puede ser considerado funcionario de facto. Pero además, debes tener una apariencia de legitimidad de que tú ejerces ese cargo a pesar de que no lo ostentes formalmente. Y por último, debes poseer ese cargo. Todos estos tres puntos dirigían exactamente lo que hacía Montesinos. Montesinos sí tenía una existencia legal del cargo porque había un jefe de esta custodia de bienes. Poseía el cargo a su regalada gana, involucrando una posesión pacífica, permanente, continua, ¿no? Pública. Y además, todo el mundo creía que ese era su cargo y tenía una apariencia de legitimidad. Pero lo de la señora Nadine Heredia no, porque ella, cuando es primera dama, la pregunta es cuál era la existencia legal del cargo en su intervención en estos delitos de colusión, ¿no? Ella como que actuaba, como esposa del presidente. Actúa como presidente, no lo sé. Esa es una gran cuestión que me parece que va a ir en contra de la fiscalía, si es que ya no fue en contra. A pesar de que sea responsable de otros delitos, pero en específico de esa argumentación yo creo que no tiene pies ni cabeza. En fin, en fin. Ya hemos hablado mucho de la corrupción, de sus autores, de que nosotros los de a pie también podemos cometer delitos de corrupción. Y todo esto se fundamenta a través de la parte general de del Código Penal, ¿no? La autoría está en el artículo 23, la participación en el 25, y algunos decían que
por el artículo 26, que es la incomunicabilidad de las circunstancias, nosotros los de a pie no podíamos ser parte de delitos de corrupción, nada más alejado que la realidad. Sí podemos ser autores y también podemos ser partícipes de delito de corrupción, lo único es que la incomunicabilidad tiene que ver con la pena, no con la imputación, entonces no hay problema de eso. Y claramente, porque sí podemos ser responsables de un delito porque el Estado peruano, la jurisprudencia peruana, gracias a Dios, tiene una tesis, la tesis de responsabilidad, y sigue la tesis de responsabilidad. Es decir, no solamente el funcionario tiene vínculo contra el Estado, sino también nosotros los particulares. Y esta tesis de responsabilidad involucra dos teorías. La teoría de ruptura del título de imputación, que seguía en su tiempo un juez supremo que se fue a España, donde estoy ahora, el famoso juez Inostroza Pariachi, el hermanito, que decía, ruptura del título de imputación. Los extraneos, o sea, los de a pie como nosotros, los humanos, podemos responder por delitos de corrupción, pero no por delitos de corrupción exactamente, sino por delitos comunes parecidos a los de la corrupción. Por ejemplo, si es colusión, el particular será autor del delito de estafa, que es patrimonial, ¿no? Una tontería, ¿eh? Una tontería. Así que hubo una lucha muy fuerte cuando entre las alas del doctor Prado y del doctor César San Martín, cuando estaba luchando dogmáticamente cuál era la teoría mejor llevada frente a la sala de Inostroza Pariachi, que seguía el título de ruptura de imputación. Y claramente esto, pues, generaba impunidad tremenda. Pero felizmente, la tesis que ganó y la que circunscribimos ahora en la jurisprudencia es la teoría no de la ruptura del título de imputación, sino de la unidad del título de imputación. Es decir, que a pesar de que los delitos de corrupción tengan un sujeto activo especial, también es posible que la intervención de extraneos o extraños bajo la unidad del título de imputación permita la participación de los sujetos extras a la función pública. Lo próximo que nos toca es el delito de colusión, pero esto lo voy a guardar para el próximo viernes a las 5 de la tarde, hora Perú, para que no solo podamos desglosar todo lo del delito de corrupción, sino les voy a dar buenas nuevas de temas que he identificado que pueden generar muchos problemas a futuro con la nueva incorporación del artículo, no es el artículo, con la nueva incorporación del párrafo 3, la agravante del agravante de la colusión. No he visto hasta ahora algún artículo sobre esto. Creo que gracias a ustedes voy a escribir un artículo y me he dado cuenta que hay muchas falencias en esta redacción por una muy mala técnica legislativa. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Yo en verdad les agradezco muchísimo por haberme escuchado a esta hora. No sé, creo que se ha pasado 1 hora y media exacto, así que me pasé 10 minutillos. No sé si me avisaron que quedaban 10 minutos, no lo vi, pero, sí me avisaron, es que no estaba viéndolo, me hubiesen cortado, pero nada, yo terminé, aún creo que estamos dentro de los 5 minutos y les agradezco muchísimo haberme escuchado. Si tienen algún, a ver que me la lean y yo encantado de responder. Muchas gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Cusco. Sí, doctor. Bien, comentarle que al final accedieron alrededor de 21 alumnos, eh, que solamente que estaban como espectadores, entonces quería comentarle ese detalle e indicarle que si hay una pregunta en redes sociales que es Claro, la encantado. siguiente. ¿Qué A ver. estándares considera necesarios para que una prueba indiciaria sea suficientemente sólida para sustentar una condena por colusión? Ninguna, ninguna. Una sola prueba indiciaria no puede ser la única valorada para poder sancionar a alguien por corrupción. Debe haber muchas. En todo caso, la respuesta sería no solo una puede hacer, es decir, no existe una prueba en específico, salvo sea una prueba directa, pero tu pregunta es prueba indiciaria, entonces ninguna. ¿Por qué? Porque una prueba indiciaria no es una prueba directa. Y al no ser una prueba directa, necesita del conjunto de otras pruebas indiciarias que bajo el método
inductivo del del razonamiento probatorio del juez haga que en el conjunto de estas normas indiciarias el juez pueda sancionar a un corrupto. Pero una sola prueba indiciaria no es suficiente para poder sancionar a un corrupto. Esto no quiere decir que la corrupción no se haya dado, sino que muy probablemente la investigación del fiscal haya sido deficiente. Y, a ver, si solo hay una prueba indiciaria, dudo que todo el mecanismo penal se mueva para poder sancionar a alguien con una prueba indiciaria. Esa es la pregunta que he entendido. Ahora, si hubiesen varias pruebas indiciarias, claramente hay que ver el contexto de los hechos, el conjunto de pruebas indiciarias y hay que valorar estas pruebas desde la unidad de cada prueba hasta el conjunto de todas ellas, para que así haya bajo una sana crítica, una correcta valoración probatoria del parte del juez en estos delitos de corrupción, que en su mayoría, por no decir todos, siempre tienen prueba indiciaria. ¿Alguna otra duda? No, doctor, esas sanciones que se han precisado, indicar a la comunidad jurídica que usted nos va a acompañar en la siguiente ponencia, también el viernes jurídico, donde va a poder seguir desglosando y desarrollando la temática que hoy día ha precisado respecto al delito de colusión. Y Sí. agradecerle a nombre del Colegio de Abogados, mediante la resolución número 54 de felicitación y salud institucional por su aporte académico a este gremio, y se hace de forma pública este reconocimiento y saludo del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Asimismo, se le estará remitiendo esta documentación para los fines pertinentes. Agradecerle, doctor, y despedirnos de la comunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches y buenas madrugadas por aquí en España. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.